La situación en la que se encuentra México exige que las y los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos. Es momento de que luchemos por un cambio en nuestro país. Es momento de que pugnemos por un México más libre, más próspero y más justo. Así iniciaba uno de los primeros documentos conocidos del movimiento Yo Soy 132, surgido en la antesala del proceso electoral de 2012. 6 años después, nos enfrentamos a un nuevo proceso electoral en un contexto distinto. ¿Qué perspectiva tienen los jóvenes ante este proceso? ¿Qué balance hacen de una generación que, entusiasmada, buscaba la politización de la juventud y terminó atestiguando uno de los sexenios más aciagos de nuestra democracia? En este programa de Jaque al Rey, Voces del 132, un sexenio después. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión tenemos un programa especial ya que cumplimos 3 años de programa en Jaque al Rey. Y para ello vamos a analizar algo muy peculiar y que está muy vinculado con el surgimiento de este programa, que es el Yo Soy 132. 6 años después, ¿cuáles son las voces del 132 en el panorama político actual? Para ello nos acompaña ya un habitual en este programa, Walter Ángel. Él participó en la Asamblea de Ingeniería en aquel momento, en el 132, y él es coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México y militante del Grupo Acción Revolucionaria. Gracias, Ricardo, y a todo el equipo. Muchas gracias, Walter. También nos acompaña Yara Almonte. Ella participó en aquel entonces en la Asamblea de Ciencias Políticas, es militante del MTS y es tesista en Sociología. Sí, gracias por la invitación también. Muchas gracias, Yara. Joel, otra persona que ya ha estado aquí varias veces, él participó en la Asamblea de Posgrados entonces. Él es doctorante en Ciencias Políticas y forma parte del Consejo Editorial de Revista Memoria. Gracias por la invitación también. Gracias a ti, Joel. Y finalmente nos acompaña Edgar Tafoya, ya también ha estado con nosotros. Él estaba en la Asamblea de Académicos y él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias, Edgar. Enseguida empezamos con el programa, pero antes vamos a ver una pequeña cápsula sobre el tema. En el marco de una campaña electoral sin sobresaltos, en la que el entonces puntero Enrique Peña Nieto se beneficiaba de la cobertura favorable de la prensa, el movimiento conocido como Yo Soy 132 encabezó inicialmente una crítica a la falta de equidad en los medios de comunicación y un llamado a un proceso electoral limpio. La victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones y la represión contra las y los estudiantes el 1 de diciembre de 2012 terminaron por frenar el impulso de este movimiento inédito en México. Sin embargo, su influencia no fue menor, ya que el Ejecutivo entrante se vio obligado a retomar algunas de las demandas de los estudiantes en busca de legitimidad. Prueba de ello es que su sexenio comenzó con una reforma en telecomunicaciones que supuestamente atendía a la exigencia de democratizar el sistema de medios de comunicación. En la antesala de un nuevo proceso electoral, Peña Nieto se ha convertido en uno de los presidentes peor evaluados en la historia del país. El descontento de la gente con su mandato tiene razones fundadas. La impunidad en casos como Ayotzinapa o Nochixtlán
al igual que los escándalos de corrupción, han colocado a su partido en la lona. A 6 años del movimiento Yo Soy 132, ¿cuál es la perspectiva de una generación que irrumpió precisamente en el contexto electoral? ¿Qué piensa del actual contexto del país? La esperanza de crear nuevas formas de organización política a partir de ese encuentro se han materializado en el presente. En este programa de Jaque al Rey, Voces del 132, un sexenio después. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todos. La pregunta es muy sencilla. ¿Dejó algún legado el 132 6 años después, Walter? Yo creo que sí. O sea, en realidad estamos hablando de un proceso social enfocado pues, en el sector de la juventud, que definitivamente creó nuevos actores que han participado políticamente en los últimos 6 años y han tenido mayor o menor incidencia en el desarrollo de políticas públicas, en el desarrollo de alternativas, creación de medios de comunicación. En realidad sí hay un legado. Yo quisiera secundar diciendo que pues es una gran pena que no estén aquí los compañeros de las escuelas privadas, digo, quizás solo representados por ti, pero pues porque en realidad hay que también analizar el por qué las personas de las escuelas privadas pueden tener una convocatoria como la que tuvieron, y que en general, después de varios procesos de movimiento estudiantil que se desarrollan principalmente en la UNAM y en otras escuelas públicas, ellos terminan siendo un epicentro que termina llevando a una gran cantidad de gente a las calles. Y que eso al final termina siendo también la explicación de este legado quizá difuso, algunas veces disímbolo, que hay de diferentes actores regados con un montón de entidades, ¿no? Políticas, partidos, etcétera. Y que bueno, pues es lo que tenemos ahora. Y por supuesto me parece que particularmente en el tema de medios de comunicación, pues se retoma varias tesis y al final se crean muchas alternativas que ayudan a intentar democratizar el acceso a los medios y también la opinión de las audiencias. Muchas gracias, Walter. Varios temas interesantes, ahorita regresamos sobre ellos. Yara, un minuto, por favor. Yo creo que un legado desde ya. En primer lugar, una generación politizada que encarnó las posibilidades de por lo menos recrear la idea de que era posible evitar que el PRI volviera a Los Pinos y cuestionar la antidemocracia del régimen político mexicano, ¿no? No solo quienes fuimos parte de las asambleas somos parte de este legado, sino todo el sector que se movilizó y que nunca logró ser integrado a estos espacios, pero que cuenta por miles a compañeros y compañeras que hoy, yo creo que desde múltiples trincheras, problematizan, ¿no? Cuáles son las posibilidades de hacer escuchar la voz de miles de jóvenes, pero también trabajadores, sectores populares, cuestionando los planes del gobierno y retomando la necesidad de la movilización, ¿no? Para mí tenía muchos años que no se planteaba el movimiento estudiantil como un sujeto político que podía recuperar las calles y poner en jaque al gobierno, ¿no? Entonces creo que abre una nueva etapa y deja, por supuesto, múltiples lecciones, reabre debates, ¿no? De la lucha política del estudiantado, su rol, su perspectiva, y bueno, para mí recupera la utopía, ¿no? Me parece. Eso ante todo. Joel, un minuto. Sí, a mí me parece que hay un legado en dos sentidos. Primero, en cuanto al surgimiento de un sujeto, que si analizamos el sexenio, ha habido un ciclo de movimientos juveniles estudiantiles importante, ¿no? Ayotzinapa, el movimiento del Politécnico, que dan cuenta de un tipo de ejercicio de la política, de movimiento estudiantil, uso de redes sociales, que creo que tiene mucho que ver con el 132. Y en otro aspecto, el 132 me parece que fue el primer movimiento que alertó sobre lo que implicaba el regreso del PRI al gobierno, y todos estos movimientos que mencioné han tenido en común eso, oponerse al PRI, y creo que hoy la debacle del PRI y de lo que representa tiene mucho que ver con el 132 y los movimientos que siguieron después. Muchas gracias, Joel. Edgar, por favor. Sí, para mí 132 significa uno de los primeros, digamos, uno de los movimientos más importantes de los últimos tiempos en México. Desde mi perspectiva es uno de los movimientos más influyentes en la política nacional. Es un movimiento de corte nacional, ubicado en las universidades privadas, pero después con un detonante en todo el país. Desde mi punto de vista, está también anclado a una serie de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, ¿no? De corte global, con intenciones globales,
que tienen como característica, entre otras cosas, hacer política a través de las redes sociales, es decir, una suerte de política viral o de tecnopolítica. Y el aporte es fundamental en ese sentido. La demanda de la democratización de los medios permitió que el 132 se posicionara como un movimiento juvenil de primer orden hace 6 años, sobre todo porque intuía esa generación, desde mi punto de vista, 2 cosas fundamentales. Primero, que había un régimen establecido por el Partido de Estado, su retorno estaba muy claro, el PRI volvía a ser la posibilidad de estar en el gobierno, y el segundo, Televisa como una industria de medios, ¿no?, que había acompañado al régimen político del Partido de Estado, y que pues se convertían para esta generación en la cara de una cara de la misma, ¿no?, o 2 caras de la misma moneda. De tal forma que contra el PRI, contra Televisa, el 132 dijo: tenemos que democratizar los medios y tenemos que llamar a elecciones libres y limpias, ¿no? Es un aporte fundamental. Muy interesante lo que dicen todos. Me gustaría empezar analizando esta especie de paradoja entre un movimiento que surgió con la consigna de evitar que llegara Peña Nieto y después la victoria de Peña Nieto y un sexenio sumamente aciago. Pero antes quisiera retomar algo que decía Walter, quizás para reflexionar un poco sobre eso. ¿Por qué tuvo la influencia y la fuerza que tuvo el 132 como movimiento, siendo que previamente habían surgido otras demandas igual o incluso más importantes, como las demandas de las víctimas, como muchas demandas vinculadas a la inseguridad, a la injusticia que se vive en el país, y fue el detonante del 132 precisamente en mayo? Y si esto tendría que ver algo así como con cómo estaba estructurada nuestra opinión pública y la influencia que haya tenido, que hayan sido las universidades privadas las que hayan comenzado este movimiento. ¿Por qué el 132 tuvo la fuerza que tuvo en aquel entonces y no otros movimientos con demandas sumamente importantes también? Sí, ahí hay que cuestionar, que sería una idea que debatiría tanto a Joel como a Yara, esto del surgimiento, o sea, esto de la creación del sujeto o que el movimiento estudiantil se coloca como un sujeto. Yo diría que en realidad todo el tiempo el movimiento estudiantil se ha planteado como un sujeto. Ahora, el problema es por qué ellos lo logran hacer. Y el antecedente del 132 es el movimiento por la paz que encabezó Javier Sicilia, etcétera, pero y que también tiene un alcance nacional importante, pero en realidad estos actores que convocan a partir de la expulsión que ya veíamos de Peña Nieto de la Ibero, y luego la marcha que por ahí encabeza Tolini y el mitin que se da en frente de Televisa, juega un papel importante porque al final se planta un sujeto que quizás está fresco, ¿no? Hay muchos intentos porque veníamos dando la batalla en diferentes escuelas de la universidad por diferentes cosas, pero no logra tener el eco que tiene porque al final es alguien que no había estado en la escena, ¿no? Y entonces, al ellos comenzar a hacer los reclamos, que particularmente se centraban en lo del acceso a los medios de comunicación, el voto informado, y que tampoco me parece que estuviera muy claro, o sea, porque no era claro que había una carga a la izquierda, sino más bien era un no retorno del PRI, no importando si eso implicaba una continuidad del régimen, porque, bueno, Josefina Vázquez Mota dio un discurso completamente tranquilo en la Ibero, etcétera, etcétera, a diferencia de lo que hizo Peña Nieto. Pero bueno, al final estos actores se colocan ahí y crea este boom que no logra, que eso es lo que tenemos que reconocer todas las organizaciones que estuvieron durante mucho tiempo en el movimiento estudiantil en las escuelas públicas o en otros sectores populares, etcétera, no se logró tener. Entonces, al final, pues genera una marejada que trae también, a su vez, una gran cantidad de nuevos actores que también tienen identidad con ellos, porque no solo es el sector al que siempre le estuvimos hablando, los hijos de la clase trabajadora, el campesinado, sino pues también eran chavos que estaban estudiando su posgrado, que quizá pues tenían una posición un poco más acomodada en toda una universidad pública o una privada, y el discurso les hace eco, y llegan, ¿no? Y llegan a cuestionar el régimen y llegan a cuestionar el no retorno del PRI. Insisto en esto que me parece importante, no necesariamente la no continuidad del PAN, y esto pues genera una marejada que en la primera movilización que se convoca en la Estela de Luz, pues es un mar de gente completamente pluriclasista, en disímbolo en muchas consignas, pero se fue las fuerzas de la juventud y coincido con lo que dice Yara, se alcanza, esa movilización es muy importante porque se abraza la utopía, ¿no? Se abraza una marejada estudiantil que no se veía, y coincido con lo que decían en ese mitin en aquella ocasión, no se veía desde el año 68.
O sea, en términos nacionales, y el impacto de la gran cantidad de actores que estaban metidos ahí, porque bueno, la huelga de la Universidad del 99 es una cosa, pero esto tiene... Mucho más local. Exactamente, tiene una repercusión nacional que, bueno, pues hasta el día de hoy se sigue experimentando sus efectos, ¿no? ¿Coinciden con ese diagnóstico? Claro, pero ahí mismo tú planteas, o sea, el movimiento estudiantil como actor político, o sea, tiene flujos y reflujos, ¿no? Y está bien, siempre puede rearticularse, movilizarse, pero hoy no podemos hablar del movimiento estudiantil luchando en las calles. Pero tú dices que nunca se había planteado como un actor, ¿no? El movimiento estudiantil... siempre tiene la posibilidad de constituirse como sujeto. A mí me parece que justo rompe con un periodo en donde veníamos de que no hubiera un proceso nacional con tal envergadura, que además confluye con una coyuntura electoral que evidentemente le da un alcance que no se da cuando todas las cámaras y las preocupaciones del país están vinculadas a, bueno, cuál es el que sigue, ¿no? Pero ¿Quién la pregunta llega? es ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar que un movimiento como ese haya detonado con un impacto, digamos, tan nacional? Y también internacional, ¿no? Porque es una coyuntura internacional y la expresión de la juventud movilizada en México, ¿no? Desde mi punto le dio de mucho vista, alcance. hay una serie de elementos que lo pueden explicar. Primero teníamos a un sector de la clase media alta que venía sufriendo los estragos de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Se trata de sectores que no necesariamente se veían ya representados por el gobierno de Felipe Calderón, sectores de la clase social, clases sociales altas, medias altas, ¿no? Digamos un sector conservador, cuyos estragos estaban materialmente plasmados, ¿no? En esta juventud que se estaba expresando en ese momento. Eran hijos de secuestrados, hijos de torturados, hijos de empresarios que empezaron a tener un declive en su ingreso. Ese es un punto importante. Un segundo punto importante, me parece central, es que la capacidad de ingreso de determinados sectores, de ingreso económico, estoy hablando de determinados sectores, está claro que había disminuido. Es decir, tenemos un fenómeno de homologación del ingreso a la baja. Claro. Es decir, donde los estudiantes del ITAM, estudiantes del Ibero, estudiantes de La Salle, etcétera, etcétera, no necesariamente eran los estudiantes de hace 10, 20 años que tenían una capacidad de ingreso, ¿no? Para cumplir sus estudios. Desde mi punto de vista, en el caso, yo era profesor de la Ibero en ese momento y era muy claro cómo se había aumentado el número de matrículas de estudiantes que pedían beca. Es decir, antes el 80%, 90% de estudiantes no pedía beca y de pronto teníamos un sexenio donde los estudiantes decían, bueno, necesito. Entonces hay otro factor, pero otro factor importante es el acceso a la información. Estas nuevas generaciones, yo lo postulé desde el principio, ya no se informaban a través de la televisión dominante, ni TV Azteca ni Televisa, sino que se informaban a través de múltiples plataformas, ¿no? Es decir, tenían acceso a la información de otra manera y el tema de las redes sociales, el surgimiento de las redes sociales, la emergencia de las redes sociales, desde mi punto de vista fue lo que detonó el movimiento. Es el primer movimiento que hace ciberactivismo, ¿no? Sí, a mí hay un punto que me parece importante. Claro que el movimiento estudiantil siempre ha habido iniciativas, ha habido colectivos, ha sido un actor, pero sí me parece que 2012 marca una diferencia en tanto un ciclo de auge de una serie de movimientos que después nos acostumbramos a que hubiera asambleas masivas, paros, cosa que entre el 2000 y el 2012 fue muy difícil, ¿no? No digo que no hubiera nada, yo mismo participé, pero era un ciclo de menor participación. Entonces creo que sí, por lo menos entre 2012, 2015, con Ayotzinapa, con el Postmesalto, con el Politécnico, tenemos un ciclo de mayor participación y eso es muy interesante, ¿no? Algo que me parece importante, ¿por qué surge? Yo sí creo que las privadas jugaron un papel muy importante en darle legitimidad, es decir, no es lo mismo que convocar al activista ya muy estigmatizado en los medios, etcétera, de la UNAM, ¿no? Que convocaran los activistas del video de Yo Soy 131 de la Ibero. Pero creo que también tenemos que darnos cuenta que no nada más fueron los estudiantes de la Ibero. De hecho, paralelo a la protesta de la Ibero, estaban las marchas anti-Peña Nieto, ¿no? Que fueron quizás las marchas más grandes, más masivas de ese periodo y que no necesariamente fueron convocadas por los estudiantes de las privadas. Entonces me parece bien interesante diferenciar esos dos procesos. Uno que surge en las redes sociales, que son las marchas anti-Peña,
y por otro, la protesta de la Ibero, que logra darle legitimidad y una posibilidad de organización a ese movimiento que ya se venía gestando por las redes sociales. Y en la suma, en la síntesis de esos dos procesos, me parece, es que surge el 132 como un movimiento que sí está en las redes, pero que también está en las asambleas estudiantiles y en universitarias, ¿no? Que es como los dos elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Déjenme les planteo ahora sí, ¿qué pasó, ¿no?, después de este entusiasmo inicial del 132, que se manifestaba anti Peña Nieto, que buscaba la regeneración de la política desde la juventud, y después con un sexenio aciago, pero además de lo que pasó con Ayotzinapa, Nochixtlán, donde se plantearon reformas de alto calado que quizás no tuvieron la resistencia que uno esperaría que pudieran tener después de que vimos la movilización de la juventud en 2012. ¿Qué pasó en ese proceso? Quien quiera comenzar. Pues pasó lo que tenía que pasar. O sea, es que el problema del movimiento estudiantil es que también sus capacidades de acción son muy limitadas en términos de sus propias demandas, de la comprensión del proceso social, de su relación con los procesos productivos. O sea, por ejemplo, en el 132 se hicieron muchas mesas de trabajo, ¿no? Incidió la mesa de medios, estuvimos unos trabajando en la mesa de seguridad energética, etcétera. Y al tratar de incidir directamente digamos, en los ejes verticales que abordaban estas políticas, necesariamente tenías que intervenir con otro interlocutor, en este caso con los trabajadores de la energía, etcétera. Y pues nosotros logramos impulsar un movimiento para la discusión de las leyes secundarias en el año 2014, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no logró impactar más. Una movilización previa a la aprobación de la reforma energética en el año 2013, pero digamos necesitábamos la fuerza organizada de los trabajadores y de otros sectores para poder echar a andar las movilizaciones, que vale la pena decir un paréntesis, la ausencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en la movilización por la aprobación de la reforma energética, y de otros sectores que estaban ahí. Los clásicos no se le puede pedir que estuviera el Sindicato Petrolero ni el SUTERM, pero no había más con quien incidir, y eso te llevaba a plantear pues una política hacia las cámaras que al final no tenía un eco porque nadie la quería retomar. Y había ocurrido el Pacto por México, y el Pacto por México a mí me parece una cosa importante para entender cómo se fue diluyendo algo que podría ser una fuerza organizada, porque habían muchos sectores que habían intervenido en el 72 que al final terminaron integrándose, muchos en su gran mayoría, al PRD o a Morena, y etcétera, y entonces también los que se integraron al PRD se integraron al Pacto por México, y a diluir las fuerzas de que se habían concentrado en el proceso estudiantil dentro del proceso estructural de los partidos, y al final pues combinarlo a lo que estaban ahí, ¿no? Yo siento que el 132, en general, estos chicos de las escuelas privadas que iniciaron, en realidad nunca supieron qué tenían en las manos. O sea, tampoco creo que se comprendiera el impacto internacional que ahora ya vemos a distancia, claro, para convertirlo en un proceso de coordinación nacional, de Asamblea Nacional Universitaria real, con una estructuración bien clara. O sea, eso nunca pasó por la mente. Y tan no pasó por la mente que muchos de ellos empezaron a abandonar el movimiento tan pronto se dio la elección de julio del año 2012, que hubiera venido el proceso de articulación política del movimiento, organizativa, ya digamos una plataforma mucho más clara, y que en realidad simplemente se dejó ir, y con eso también se dejó una oportunidad importante, creo yo, de la articulación de un movimiento estudiantil a nivel nacional, que como actor, como dicen los compañeros, pues entonces hubiera mantenido una plataforma sostenida de movilización en las calles, que hubiera logrado incidir en toda la política de Peña Nieto. Al final fueron pequeños esfuerzos que se desprendieron de ahí, pero no más, no como la fuerza que tuvo. Tuvo varios episodios, el Posmesalto, etcétera, la Ayotzinapa, pero no con esa envergadura, ¿no? No, y el 132 tuvo momentos, porque no es lo mismo justo el proceso de las escuelas privadas de convocatoria, de visibilización de aspectos antidemocráticos del gobierno, del espíritu anti-Peña, que quienes se movilizaban en las marchas anti-Peña, y a quienes logramos, digamos, cohesionar en la Asamblea de las Islas, que también le dio mucha más vida política y programática al 132, ¿no? Que tenía un pronunciamiento, o sea, 3 veces mucho más a izquierda que varios de los proyectos que salieron al final o que terminaron, digamos, siendo más visibles, ¿no? Dentro del propio movimiento. Se planteaba la unidad con los trabajadores, se planteaba toda la recuperación de la memoria histórica sobre las masacres del Priato, el problema de la subordinación política de los sindicatos, la necesidad de, no sé, fortalecer la movilización, él cuestionaba el Pacto por México, no sé, y todo eso producto de las direcciones que operaron, ¿no? Dentro del 132, digamos, por parte de corrientes organizadas
organizaciones políticas y distintos actores, pues se echó en saco roto, ¿no? Hubo peleas muy fuertes dentro del movimiento, no lo pensemos como un movimiento homogéneo, como no lo es el movimiento estudiantil, que pelearon porque el 132 empezara a cavar su tumba sobre la base de votar que no podía unificarse con otros sectores en lucha, que no podía buscar alianzas o puentes con organizaciones de trabajadores, sectores obreros o sindicales, o incluso renegar de un funcionamiento democrático, ¿no? ¿Por qué viene después de una primera derrota, ¿no? Frente al triunfo electoral de Peña Nieto, un vaciamiento, ¿no? De los sectores activos y movilizados? Bueno, porque primero la desmoralización, pero eso se puede combatir con política, pero al interior del movimiento había múltiples alas y fue básicamente responsabilidad de quienes pelearon una política de voto útil, ¿no? Que no apuntaba a fortalecer una perspectiva para prepararse para un escenario de esa magnitud, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que no solo son los límites que tiene el movimiento estudiantil para cambiar cuestiones profundas, ¿no? Estructurales del sistema, o el hecho de que las direcciones sindicales no aparecieron, sino el problema de cómo rearticulas en torno a distintos momentos una política que te permita seguir masificando y por otro lado pensar que no eran demandas sindicales, gremiales, es decir, el problema de la educación pública, como en el caso del Poli o en el caso de la huelga del 99, no era el primer plano, era el conjunto del régimen político. ¿Cómo democratizas un régimen político si no sobre la base de cuestionar sus instituciones? Algo que alas dentro del 132 no solo buscaban no hacer, sino por el contrario, buscaban fortalecer, que nos lleva a pensar ahora, bueno, ¿dónde están? ¿Por qué lo que prima de este ciclo de movilizaciones juveniles ahora es el fortalecimiento de una alternativa como el Morena, que no busca, ¿no? Minar el régimen político? Y por otro lado, bueno, ¿cómo expresó en el 132 límites en esa perspectiva, ¿no? O sea, en la perspectiva de no abrazar un horizonte estratégico de combate a las instituciones, de combate al Estado y de desarrollar métodos más, digamos, de radicalización política, porque la democratización de los medios fue una gran iniciativa, pero sigue estando de por medio, bueno, las corporaciones, quien maneja los grandes capitales en la industria televisiva, mediática, e incluso lo que se vio, lo que fue más visible del 132, pues no fueron, digamos, la multiplicidad de posiciones políticas, ¿no? Tampoco las más radicales, tampoco las más combativas. Casualmente, no solo por venir de sectores privados, me parece a mí, sino, digamos, posiciones que eran considerablemente pues, más tibias, ¿no? Menos radicales. Sí, aquí lo que tú dices es, o sea, cuando tú dices el cómo, claro. En realidad también, o sea, tampoco tienes la respuesta porque nadie la tenía, o sea, no, desde ya altamente disímbolo. Y empezamos a discutirlo después. Porque, por ejemplo, podías estar 10 horas si quieres discutiendo en las islas y eso al final, al otro día no iba a representar absolutamente nada. O sea, era una buena plataforma, digamos, era un buen discurso, era una cosa muy memorable, y somos los hijos del 68, y era interesante, pues, que un sector de los compañeros se reivindicaran como los hijos del 68, cuando igual a lo mejor hace 5 años atrás decían, nada, esto es otra cosa. Pero el problema es que en realidad el movimiento era tan disímbolo que no podías avanzar en una gran cantidad de cosas que hubieras querido avanzar. Sí, y eso se debe estoy de acuerdo, se debe a la propia naturaleza del movimiento. Al movimiento estudiantil y al movimiento juvenil de 132 no se le puede pedir desde mi punto de vista una perspectiva, un horizonte programático. No está en su naturaleza. De hecho, funciona, digamos, sociológicamente hablando, funcionan también por intuiciones, ¿no? Es decir, por grandes representaciones, por grandes símbolos. Y uno de los símbolos más importantes era no al régimen, no al regreso al PRI y no a Televisa, democraticemos los medios. Eso a mí me parece una cosa interesante. Si nos preguntamos, ¿fue exitoso el movimiento 132 en términos de la politización de la juventud que se logró, digamos, a la distancia? Yo creo que es exitosísimo. Es decir, lo que estamos viviendo ahora en el proceso electoral, la gran participación de la juventud que va a tener ahora en julio, es buena parte medida por el 132 y su impacto a nivel nacional. Digamos que el 132 detonó, además de la importancia de la politización, esto que en algún momento Luis Hernández Navarro calificó como el hormiguero del Yo Soy 132. Es decir, todo el mundo hacía todo el mundo pensaba y se organizaba en torno a distintos temas, la reforma energética, todo el mundo era líderes, ¿no? medio ambiente, todo el mundo era líder. Pero eso es lo interesante. Sí, claro. Aparte era bastante bueno. A mí me encantó la Asamblea de Arquitectura. O sea, a mí yo la tengo bien grabada en la mente, porque como bien dice Yara y dice Joel, en el movimiento de las escuelas públicas estábamos acostumbrados a una forma, ¿no? A un estilo. Ellos a otra. Llegaban
y te exigían la credencial, ¿no? Y ahí estaban los activistas de toda la vida que están en la universidad. Que no necesitaban credencial. Tratando de defender su derecho, claro, de poder hablar, sí, y sus compas diciéndole que no. Eso es una cosa bien interesante. Y importante. O sea, ahora yo siento que bueno, esta condición disímbola pues nos llevó a muchas cosas. Pero, por ejemplo, a la actuación paralela, esta cosa que le llamaban la coordinadora, que desapareció hasta el día de las elecciones. Me acuerdo que la reunión fue... Estaba el cuarto de guerra, fue en la casa de Tolini el día de las elecciones. Hasta ese momento desapareció. Y en realidad, pues hacían lo que ellos querían. O sea, estaba el movimiento pero ocupaban los medios, ocupaban las cámaras. En realidad no había una intención de este sector que por la vía de los hechos era una dirección, que ahí medio rara, algo así, pero ahí estaban. Y no había una intención de articularlo a nivel nacional. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Joel. Y después quisiera analizar un poco las perspectivas que se tienen respecto al proceso electoral de esta generación. Regresamos, estamos en Jaque al Rey. Pasó lo impensable. En la madrugada del 9 de noviembre, Donald Trump fue declarado presidente electo de Estados Unidos. Subió como una amenaza y culminó en la presidencia de los Estados Unidos. Ahora presenta uno de los retos más grandes de la historia reciente de nuestro país y de la región. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Joel, tenías un planteamiento. Sí, bueno, hay un poco en desacuerdo con Yara en el sentido de atribuir a ciertas direcciones el que el movimiento no haya continuado, porque los movimientos estudiantiles, y sobre todo en México, tienen ciclos, o sea, es imposible pensar que van a ser permanentes, y aunque el 132 sí tuvo, sobre todo los sectores más politizados, tuvimos la intención de generar un programa. Yo me acuerdo que se decía mucho, este movimiento trasciende lo electoral, ¿no? Va más allá de las elecciones. Se hizo un programa de lucha, se determinó que el movimiento era antineoliberal, etcétera. Pero pues el movimiento cumplió su ciclo y finalmente no se logró tampoco consolidar una organización, que es algo que no logró ni el 68, ni siquiera el CGH, ningún movimiento en México lo ha logrado permanente, ¿no? por cuestiones históricas que tienen, o sea, no es como en Chile que hay una organización estudiantil. Entonces era difícil pedirle, o sea, es pedirle peras al olmo que el 132 es un movimiento tan amplio, tan heterogéneo, en unos cuantos meses iba a resolver un problema histórico del movimiento estudiantil, pero sí creo que se dejaron una serie de colectivos, de activistas, de experiencias, de cultura política que está ahí, ¿no? Entonces me parecería un poco injusto decir que no se dio continuidad a eso, ¿no? Y la otra que nada más quiero decir es que sí había mucho desánimo porque ganó Peña Nieto, pero yo creo que visto en retrospectiva, yo decía en ese entonces que entramos un partido en donde íbamos perdiendo 4-5-0, ¿no? Porque Peña Nieto ya tenía más de la ventaja que ahorita tiene López Obrador, tenía 17 puntos, una cosa así. Y sí se logró que Peña Nieto y el PRI llegaran con menos fuerza de la que hubieran llegado si no hubiera existido el 132. Sí, y creo que hoy, donde el PRI está en tercera fuerza, efectivamente quizás no hay una conciencia de transformación del régimen, pero sí hay una conciencia de que por lo menos Peña Nieto y el PRI no es el camino, ¿no? Y eso, creo que eso sí tiene mucho que ver con la acción que tuvo, con el discurso, la participación del movimiento, ¿no? Sí. Hay otro punto que me parece importante que lo tocaste. Digamos, el éxito del 132 es inversamente proporcional a la violencia del Estado. Recuerden que cuando toma posesión Peña Nieto, se reprima el movimiento. Es decir, el movimiento entró en una lógica de miedo. Tuvimos que empezar a sacar presos. Era la misma... Sí, bueno, aunque muchos se fueron a su casa después de la represión, ¿no? Bueno, claro, no, pero muchos estuvimos ahí, ¿no? Mucha gente estuvo sacando un debate. Es decir, el punto es que se trata de la violencia del Estado. Es decir, el régimen volvió, es decir, se volvió a restaurar el PRI, y eso implicaba que el movimiento, los estudiantes, los jóvenes, no podían contra esa estructura.
Pero es una estructura de miedo, no es un asunto solamente de percepción, de representación. Es decir, hay una persecución de Peña Nieto que no iba a dejar que los estudiantes le volvieran a hacer de nuevo un movimiento, ¿no? O una oposición tan fuerte como les... Sí, o sea, yo creo que lo que dice hace rato Ricardo es, fue exitoso en términos de su irrupción histórica, de la politización de un sector de la juventud, pero no es exitoso en términos de su permanencia y continuidad. Claro, por no supuesto. logra establecer. No lo logra. Pero, y además, para lanzar una agenda que pudiera luchar de manera frontal contra el régimen después de la elección de julio y después la toma de posición de Peña Nieto, también requería mucha voluntad política, y no solo del sector estudiantil, que es algo que yo siempre critiqué dentro del 132, que a mí muchos lo han de haber escuchado, el tema de la Convención Nacional contra la Imposición, las organizaciones sindicales de siempre, tratando oye, que de pronto parecía una camisa de fuerza, o sea, parecía que no estaban intentando de ponerse en sintonía con un movimiento pues que era masivo, que estaba intentando irrumpir, que estaba intentando generar una agenda, y más bien era como una camisa de contención. Se vio clarísimo el 1 de diciembre, también se requería mucha voluntad de las organizaciones sindicales, populares, etcétera, que de esto que se crea cada 6 años, ¿no? Diálogo nacional, una convención, otra, pero que en realidad son direcciones burocratizadas que no tienen la más mínima intención de luchar, que después ven las consecuencias. Eso podemos abrir un debate muy profundo, pero después se ven las consecuencias cuando se implementa la reforma educativa, cuando se implementa la reforma energética, y después andan pidiendo que no se haga un corporativismo sindical, etcétera, etcétera, pero que en realidad en los momentos históricos más álgidos, más fuertes, también evitan luchar, y pues con quién se hacía el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, al final es lo que también impide generar una plataforma nacional que permita... Y una estructura organizativa. Exactamente, una estructura que ayude a enfrentar el régimen surgido del Pacto por México, la cooptación de un sector del 132, bueno, pues lo que tenemos ahora, ¿no? Pero coincido en la parte del tema de la violencia, pero también creo que yo identifico organizaciones importantes surgidas del movimiento estudiantil, pero también creo que mucha gente no encontró lo que estaba buscando y simplemente se fue. O sea, ya no, desánimo, ¿no? Que podían Desencanto. haber luchado. Y eso también es responsabilidad de toda la gente que estábamos desde antes. ¿Me explico? O sea, como lo que dice ahorita Yara, o sea, que Andrés Manuel sea la única alternativa, no es responsabilidad de Andrés Manuel, ¿sí me explico? O sea, es responsabilidad, por ejemplo, la izquierda independiente nunca nos hemos logrado poner de acuerdo en una plataforma, tenemos formas que no nos gustan, etcétera, etcétera, programas que nunca hemos logrado converger, y pues no creamos alternativas que superen un escenario más local, y pues bueno, pues también en eso no se logró convertir el 132. 6 años después, ¿no? ¿Dónde está el 132 y qué perspectiva se tiene, digamos, las personas que estaban vinculadas con el 132, y qué perspectivas se tienen justo en un proceso electoral que es distinto al de hace 6 años y que sigue siendo muy relevante para este país? ¿Dónde está el 132 6 años? Yo creo que lo primero que hay que decir es que nadie puede asumir la representación del 132. O sea, el 132 es un movimiento que se cerró históricamente, y nadie, por más que hayamos participado, podemos hablar en nombre de... Aunque sí lo han intentado, ¿eh? Y sí lo han intentado, por eso lo digo también, ¿no? Y me parece que si hay un fracaso en el sentido de no construir una alternativa a las fuerzas que ya existían desde el 2012, ¿no? Es decir, por eso hay muchos activistas del 132 que van, como los va llevando la corriente. Unos están con Emilio Álvarez y Casa en el frente, otros están en Morena, otros están como candidatos independientes, pero no se logró construir una fuerza nueva o espacios nuevos que representaran una renovación de la política, con un discurso, digamos, más cercano a esas ideas difusas que también lo eran del 132. Entonces yo creo que eso sí hay que reconocerlo. Hay muchos esfuerzos dispersos, hay muchos activistas, pero no hay una construcción de una organización o de una fuerza nueva de lo que representaba el 132, ¿no? ¿Dónde están, digamos, los liderazgos más visibles? En efecto, están en los partidos políticos. Tuvieron este espacio como alternativa. Es criticable hasta cierto punto, porque en efecto no se dio continuidad con un programa y con un horizonte y con una expectativa y con un imaginario que se creó del 132 sobre la renovación de la cultura política. Desde ese punto de vista sí es crítico, digamos,
¿Dónde quedaron? ¿Dónde están esos liderazgos, digamos, más visibles, sobre todo de escuelas privadas? Sin embargo, si lo deslocalizamos del Distrito Federal, las redes que creó el Yo Soy del 32 a nivel nacional, y es posible que estén como activistas en Morena, en movimientos sociales, generando iniciativas independientes, de candidaturas independientes, etcétera, 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 etcétera. Es decir, están ahí. Se quedaron... despertaron a la vida política. Despertaron a la vida política. Esas redes materiales, simbólicas y cibernéticas llegaron para quedarse, están instaladas. Y mi hipótesis es que muchos están en Morena. Para bien. Desde mi punto de vista, para bien. En este momento. Sí, yo también creo, coincido lo mismo. Yo siento que también hay que analizar el fenómeno de la ONGización del movimiento estudiantil, y hay una gran cantidad de activistas públicos y no tanto, terminaron en las ONGs, en Artículo 19, en Serapaz, Derechos Humanos, particularmente Derechos Humanos, pero por lo que dice Tafoya. Es decir, también hubo un incremento importante de la violencia. Mucha gente intentó darle una explicación desde ahí o una respuesta pues a una lucha que al final, como dice Yara, no cuestiona el régimen, se mantiene dentro de la estructura institucional, pero que trata de resistir, ¿no? Y que tampoco, bueno, pues los compañeros nunca se declararon socialistas o marxistas o nada, pues trataban de hacer lo que podían hacer. Yo creo que eso es donde las ONG son las que captaron una gran cantidad de activistas. La otra, bueno, lo que está pasando con Brito y con otros actores, por ejemplo, esto que dices es completamente cierto. En Zacatecas, el Cabildo Ciudadano es gente que participó en el 132, San Luis Potosí, multipolítica. En Oaxaca, hay muchas de estos compañeros que son independientes ahora, y etcétera, y están ahí, ¿no?, intentando formar parte, que podemos cuestionar que no hagan una crítica más profunda al régimen, ¿no? Pero lo interesante en realidad es la génesis de este proceso y la necesidad de participación política de toda esta generación. Ahí están otros, en un caso mucho más detestable desde mi punto de vista, Tolini, que primero andaba de asesor de Zoé Robledo. Zoé Robledo votó por todas las leyes secundarias de reforma energética, la implementación, la transición energética, etcétera, etcétera, y ahora pues son los punteros de Morena, ¿no? Están... para mí me parece un caso de arribismo y más grande que el de Anaya, ¿no? Pero... de oportunismo. De oportunismo, sí, pues oportunismo. A mí nunca me cayó bien el tipo. Pero la idea... pero ahí están, ¿no? Creo que Valeria anda en una cosa en Estados Unidos, Lecona picándole así a esta Denise Dresser, etcétera, y andan ahí, ¿no?, tratando de formar parte de la vida política. En algunos casos me parece muy loable. Yo no tengo el termómetro ni lo mido de alguna manera, me parece, los reconozco y los veo, me caen bien los compañeros, y en otro caso pues me parece que bastante incongruentes con el discurso inicial, ¿no? Yo creo que el 132, hay que reconocerlo, tenía razón en que si llegaba el PRI a Los Pinos otra vez, la situación de la juventud, las mujeres y los trabajadores iba a ser terrible. Aumentó el número de desaparición forzada, de desaparecidos, levantones, la militarización profundizó la violencia, el crimen organizado se fortaleció, se extendió, el feminicidio ahora es un fenómeno nacional incontrolable, las reformas estructurales avanzaron, golpearon las condiciones de vida de toda la juventud, ya, o sea, toda la generación millennial, venga de escuela privada o de escuela pública, bueno, el horizonte es morir trabajando, tener outsourcing, no tener derechos laborales, y bueno, una antidemocracia rampante, ¿no? Ahora se cuelan las candidaturas independientes con muchísimo trabajo, ¿no? Yo que también soy impulsora de una candidatura independiente anticapitalista, sé que es profundamente complicado superar las trabas antidemocráticas del régimen, que no dejan llegar ni a una candidata indígena que tiene 95% de sus firmas en regla, como fue Marichuy, pero... sigue estando el cuestionamiento de qué hacemos con la antidemocracia, ¿no? Entonces, el problema es si consideramos ingenuamente que la antidemocracia es responsabilidad de un partido, el partido que gobierna, el partido que durante años ha sido el dinosaurio del corporativismo y la represión, o si es inherente y orgánica a las instituciones y al sistema político y económico, que ahí es donde yo tengo una diferencia con el considerar que Morena es la alternativa para transformar
eliminar de raíz De fondo, todas estas contradicciones. por Porque sí, si tú ves el escenario PRI, PRD, PAN, y después Morena, genial, el mal menor es incuestionable que es el mal menor, ¿no? Bueno, pero el problema es, cuestiona la militarización del país, cuestiona la subordinación al imperialismo, cuestiona, ¿no?, a los grandes empresarios. Pues no, con un López Obrador diciendo vamos a entregar el aeropuerto concesionado a Slim, me parece que a los trabajadores no les queda mucho, ya no digamos a los pobladores de Atenco, ¿no? Ahora, esa juventud no pasó el 132 y nos olvidamos hasta el 2018. En medio estuvo un Ayotzinapa que yo creo que desnudó más profundamente esas cosas que el 132, quizá quienes participamos o en las movilizaciones anti-Peña, no alcanzaba a ver todavía, ¿no?, que tiene que ver con el contenido social del Estado. Es decir, cuál es el rol de las fuerzas represivas, ¿no? Cómo se desaparecen jóvenes y se construye una industria de guerra que es fomentada por los grandes empresarios y los políticos a su servicio. Entonces, si hablamos de dónde está la generación del 132, que está politizada y participando en otros espacios, más allá de donde esté, a mí me parece que sigue problematizando qué pasó, porque la antidemocracia no se acabó, embargo, ¿saben? Las alternativas antisistema están representadas con candidaturas independientes o candidaturas indígenas. O sea, el problema es sistémico, el problema es más de fondo de lo que creemos, más complejo. La alternativa del zapatismo, muchos años después, es proponer una candidatura de una mujer indígena. Bueno, pero sobre la base de tener movimiento, 25 años de trabajo político, ¿no? Sí, claro, ellos están organizados. Sí. Digo, a mí me parece que intenta articular luchas, ¿no? Movilización y elecciones. La forma de organización y nada, por supuesto que no, tiene una legitimidad altísima y una forma de organización, una estructura como ningún movimiento social lo ha tenido. No, lo que digo es que la alternativa en este momento para hacer política es o candidaturas independientes o una candidatura de una mujer indígena. O sea, el problema es de nuevo entrar al problema electoral. Pues es que no creo que solamente sea eso, pero prima lo político. Pues ¿Cómo no dialogas con ese fenómeno? ¿No? Pero también hay una contradicción ahí programática. Si pensamos en términos ideológicos programáticos... Es que el problema no es lo electoral o no lo electoral, o sea, el tema va más allá. Yo creo que la candidatura de Marichuy, por ejemplo, justamente intentaba articular, tener una voz, un discurso un poco más anticapitalista en el marco de lo electoral. Eso no es el problema. Yo lo resumiría, y entiendo que muchos compañeros pues busquen los espacios que hay, ¿no? Eso es perfectamente entendible. O sea, el problema es como un juego de billar. Hay unas buchacas ya predeterminadas y uno cae en uno o en otro lado. Entonces el problema es que el 132 y la izquierda más anticapitalista, más... Con otro corte al nacionalismo revolucionario de López Obrador, pues no hemos logrado abrir un nuevo espacio. Ese es el problema. Y en ese sentido, pues es más o menos legítimo que compañeros pues vayan a los espacios que hay, ONGs, algunos estamos en la academia, otros en Morena, etcétera, ¿no? Pero insisto, el problema es lograr construir otra buchaca y no quedarnos en las que ya hay. Son epicentros y los van jalando. O sea, van jalando a todo un sector que está buscando incidir. O sea, porque también el problema es desde dónde te paras. O sea, hay un buen de violencia en el país. Hay mucha gente... Claro. O sea, una cosa es estar aquí en la Ciudad de México y otra cosa es hacer activismo en Guerrero. O estar en la frontera norte. En la frontera norte, Ciudad Juárez. Está complicadísimo y pues mucha gente está buscando algún espacio. Yo no cuestiono a la gente que en realidad está buscando esos espacios de participación. Pensaría que lo podemos debatir, que podemos abrir un debate. Cuestionaría a todas las opciones que desde los sectores independientes no hemos logrado poner una alternativa de pie, que ni nos queremos ver, ni nos hablamos, no estamos dispuestos a organizarnos conjuntamente. Y bueno, pues desde ahí, ¿qué alternativa le estamos dando a un sector que quiere luchar? Porque además... Todos hemos visto desde el MTS, ustedes en la academia, en otros espacios, cuando lanzas una iniciativa, hay gente que se pega, pero potencialmente podríamos hacer eso mucho mejor si lo estuviéramos haciendo desde una fuerza mucho más clara, organizada, y eso más es lo creativa, que no estamos más incluyente, más plural. Y es lo que no puede hacer el 132. Sí, totalmente. Bueno, se nos está acabando el programa, lamentablemente, nos faltarían otros 2 programas para abordar todo lo que quisiéramos, pero me gustaría ir tratando de establecer un conjunto de conclusiones que nos podrían ayudar a entender justo en dónde estamos parados 6 años después. 1 minuto para cada quien para conclusiones. Si quieres, empezamos contigo, Walter. Bueno, pues a lo que nos trajo en esta mesa, me parece que 132 fue un gran movimiento que que conquistó su derecho a existir, tuvo una erupción histórica fascinante, y bueno, los capítulos de la lucha democrática en este país necesariamente pasan por el 132. Ahora, bueno, el gobierno de Peña Nieto nos deja
un rezago económico tremendo, una deuda, nos va a dejar una deuda pública de casi del 51% del PIB, el territorio concesionado a las transnacionales y pues la incapacidad de colocar de pie una alternativa movilizada, política o programática que permitiera hacer frente a eso. Y la falta de voluntad de una gran cantidad de actores, yo considero que los mismos de siempre, poco dispuestos a la lucha, a pesar de bases combativas que pudieran hermanarse con el movimiento estudiantil para haber frenado todo este avance que tuvo el peñanetismo, porque, bueno, es increíble que después de un movimiento tan masivo, tan nacional, este gobierno haya terminado el sexenio, ¿no? Entonces, pese a los mejores intentos que hubieron, terminó el sexenio y, bueno, y lo que no, se combinó al tema electoral. Entonces yo creo que la gran lección, la necesidad de la organización, que no es un decreto, pero sí parte de la voluntad política de los actores, y ante eso, lamentablemente, después de 6 años, parece ser que seguimos en las mismas. Hay buenos intentos, pero habrá que ver que después de estas elecciones sí continuará esta política, a veces incluso retrógrada y a veces infantil, de no juntarnos para poder tener una alternativa, ¿no? Muchas gracias, Walter. Yara, 1 minuto, por favor. No, para mí, lecciones claves para las conclusiones. Yo defiendo la perspectiva de la autoorganización y la democracia directa en el movimiento estudiantil, recuperando el modelo del CGH sin idealizarlo, problematizando sus alcances y límites, pero como una experiencia que es enormemente potente y que fue superior en muchos casos a otras experiencias más corporativas o estructuradas, ¿no?, del movimiento estudiantil en otros países. En segundo lugar, la independencia política, ¿no?, que para mí es, digamos, frente al régimen, ¿no?, más allá de las posiciones individuales o de las organizaciones, es una disputa porque los partidos patronales hacen política dentro de la universidad y en el 132 fueron duras las peleas en contra de los sectores que impulsaban la política del PRD, ¿no?, que para mí tiene una responsabilidad distinta a las organizaciones de izquierda, que tienen un alcance mucho menor, ¿no? También la perspectiva de unidad con los trabajadores y con sectores en lucha, porque me parece que la lucha contra la antidemocracia no es solo una responsabilidad de la juventud o de los estudiantes, es una tarea mucho más profunda, ¿no? Y creo que en el escenario electoral lo que hay que pensar es cómo garantizamos que se respete el derecho al voto. Y lo que enseñó el 132 es que eso no puede suceder si es sobre la base de pensar que el propio régimen político, que es experto en hacer fraudes, va a defender con el INE la voluntad popular, ¿no? Sino que, a diferencia de lo que dicen hoy varios, tendríamos que estar preparando la defensa en las calles y la movilización para defender ese y otros derechos y para enfrentar de esa manera la militarización, las reformas estructurales, el feminicidio y la desaparición forzada. Muchas gracias, Yara. Joel, 1 minuto. Sí, bueno, primero insistir en que hay un legado positivo del 132 en cuanto a la politización de miles y miles de jóvenes, en ese momento ya, ahora no tan jóvenes algunos, pero que aprendimos a participar, que el 132 dejó formas nuevas de participación en torno a las redes sociales, pero también, como decía Yara, también con las asambleas estudiantiles, y eso se vio en Ayotzinapa y se vio en otros momentos. Creo que también un legado positivo en cuanto al cuestionamiento al régimen y a lo que representaba Peña Nieto, el PRI, quizás no mucho más allá, y creo que eso se ve hoy en la crisis orgánica del PRI, en la crisis también del PRD, del PAN, ¿no? O sea, es una crisis muy interesante, pero es una crisis que el propio movimiento no logró construir alternativas, y entonces quien está cosechando, digamos, esa crisis, pues va por otro lado, que puede ser legítimo o no, pero es el caso de Morena. Y creo que un reto que queda ahí importante para el 132 es eso, construir otra alternativa más allá de las que ya existían en su momento y con una perspectiva mucho más crítica, con una perspectiva más social ante el desastre que vivimos que las que existen, ¿no? Muchas gracias, Joel. Edgar, 1 minuto. Sí, desde mi punto de vista es un movimiento importante, creativo, dinámico, muy fresco, con una cultura política distinta, interesante, muy propositiva, que genera un imaginario muy interesante con muy altas expectativas. En efecto, coincido con todos nuestros compañeros. Falta la importancia de una estructura organizativa permanente, ¿no? Ese es el gran tema de los movimientos juveniles y estudiantiles en México. Y en efecto no se generó una estructura para generar una alternativa. Lo que hay ahora pues es
activistas en todo el país, altamente politizados. En efecto, muchos se fueron para Morena. Decía ese rato que para bien, porque para muchos significó en otros estados de la República una forma de hacer activismo, de resistir, ¿no? Y de tener una cultura. Los que queremos o pensamos en una alternativa no a través de los partidos políticos y que no hemos militado en partidos políticos, sí tenemos un gran reto, y es generar un horizonte distinto de organización. Eso es fundamental. No está a la mano, no está en este momento, y lo que está pues es una posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane, y bueno, pues vamos a ver si llega a ganar, cuáles van a ser los resultados. Desde mi punto de vista, la sociedad si gana, si lo dejan llegar, si ¿no? lo dejan ganar, en efecto, tendría que estar preparada para generar una alternativa de gobierno. Eso es importante. Muchas gracias, Edgar. Ha sido un programa muy interesante. Habrá muy que corto. repetir esto, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Walter, Yara, Joel, Edgar, por haber estado en este programa. Muy importante para nosotros porque es un programa en el que cumplimos 3 años y que además es un programa que tiene mucho que ver con el origen de Jaque al Rey, que es el 132. Los esperamos dentro de 15 días en otro programa como este que difícilmente encontrará en la televisión comercial. Nos vemos. Gracias.